Amables televidentes, reciban nuestro saludo cordial en este día de su programa La Palabra. Recordemos que es un programa de opinión pública que está dirigido a todos nuestros televidentes. Amables televidentes, reciban nuestro saludo cordial en este día de su programa Usted tiene la palabra. Siempre recordamos un programa que llega hasta sus hogares ya durante más de 2 décadas. Estamos trabajando en este programa, llevándole mensajes de literatura, mensajes de deportes, mensajes de política, mensajes de ciencia, mensajes de salud, todo lo que podamos abarcar. En esta oportunidad contamos con la grata presencia de un artista plástico, así lo llaman en este arte de la pintura. Se trata del maestro Domingo Castro, a quien le decimos bienvenido al programa, usted tiene la palabra. Muy buenas tardes, muchas gracias señor José Antonio por la invitación. Pues en días pasados habíamos tenido la oportunidad de dialogar con su persona en otro programa, en un programa más informal, en un programa que está matizado con noticias y pues muchas cosas conocimos, aquellos que no conocemos, su biografía, su vínculo con la pintura. Pues empecemos a contarle a los seguidores de este programa quién es Domingo Castro. Bueno, Domingo Castro Oliveros es un sangileño apasionado por el arte y que quiere mucho a su pueblo natal. ¿Cómo surge ese interés? Mi interés por el arte surge desde muy pequeño. Yo creo que desde unos 4 o 5 años siempre fui inquieto por el dibujo, ¿no? por las artes plásticas. Ya después, cuando fui creciendo, a la edad de 7, 8, 9 años, mi tía Josefina, que ella trabajaba en La Guajira, ella me traía de obsequio, me traía cosas precisamente referentes al arte. Y cuando tenía como 13 años, mi hermana Bernarda me regaló 2 libros, uno que fue Teoría del Color y el otro Cómo construir un retrato. O sea, se fue cultivando. Uno recuerda que el niño de 5 años es muy como dado a hacer al menos rayas, al menos con un lápiz o con una acuarela o con lo que sea, hacer algún dibujo, ¿cierto? Sí, claro, es que el arte, no me refiero a solamente a la pintura, me refiero a la música, al baile, a la oratoria. El arte siempre acompaña al ser humano. Entonces por eso vienen las etapas artísticas. Y en el lado de la parte, digamos, del dibujo de la pintura, la primera etapa es el garabateo, que incluso se puede leer el garabateo, se puede leer el sentimiento, igual que la firma de una persona, que es parte del garabateo también. Uh-huh. ¿Conserva de pronto algunos de esos primeros pincelazos? Sí, mis hermanas, mi hermana María Antonia, sobre todo mi hermana María Antonia, la que más conserva dibujos y tiene algunas acuarelas que hice en tela, porque yo no, pues a la edad de 7, 8 años yo no sabía cómo se manejaba la acuarela, simplemente la utilizaba, creía que se pintaba sobre tela. Y en esa época un vecino, el maestro Luis Alberto Arias, él me orientó, él me explicó, incluso me enseñó cómo templar la tela, cómo armar un bastidor, cómo curarlo, pero entonces pinté con acuarela. Yo llegué al óleo como a los 18, 19 años, llegué al óleo. Ajá. ¿Empujado por esos libros que le regalaron cuando tenía 13? Sí, cuando tenía 13 años, mi hermana Bernarda, ella le compró a una amiga que vendía libros, enciclopedias, le compró 2 libros y me los obsequió. Y a mí me ayudó mucho, sobre todo el de Teoría del Color me ayudó mucho, y ahí aprendí muchas cosas de los dióxidos y óxidos, cómo se compone el color, y el libro de retrato lo presté, y pues lo presté a un amigo y se desapareció el libro. Ese desarrollo de esa etapa de la vida no la podemos desprender de los estudios. ¿Dónde estaba matriculado en ese momento? Yo estudié en la escuela Kennedy. Cuando yo iba en 4º año en la escuela Kennedy, yo participé en un concurso de pintura que se hizo en el Parque San Gil. Después pasé al Colegio Guanentá. Cuando iba en 8º grado, creo que fue eso en el año 86, también hubo un concurso de pintura en el Colegio Guanentá, que esa obra la tiene el profesor Luna.
Y no ha dado por pedírsela que se la muestre o tomarle foto o algo. No, una vez me lo encontré y él la quiere, la aprecia mucho. Ajá. Y que un día me dejara tomarle una fotografía. Pero el profesor Luna ya debe estar de edad. Sí, yo creo que si hace años no lo veo. No lo ha vuelto a ver. Sí. Bueno, pasa esa etapa, ¿qué sigue después en el avance de la juventud? ¿Termina bachillerato allí en el colegio? Yo hice hasta 10º grado en el Colegio Guanentá. Ajá. Después terminé por validación. En la época del Colegio Guanentá hubieron muchas etapas, ¿no? Hice murales con la profesora Dora Pereira. El Colegio Guanentá era muy activo, ¿no? En la parte cultural. Después del colegio, con dos amigos más, creamos un gimnasio aquí en San Gil, que se llamó el Gimnasio Labrada durante 2 años. ¿Pero era gimnasio de deportes o de qué? Sí, era de deporte, sobre todo de halterofilia. Ajá. Y después, pues, mi amigo, uno de los socios se fue para Israel, el otro se fue a estudiar y pues yo me fui para Santa Marta, estuve 6 meses en Santa Marta. Entonces, el gimnasio quedó a otra persona. A la deriva. Sí. Y pues después en el gimnasio yo conocí a un señor, se llama Alberto Melo, de Puerto Wilches, y él me compraba dibujos. Pero entonces yo no lo firmaba con mi nombre, sino que él decía que utilizábamos un seudónimo que era Gabo. Entonces muchos óleos que hay por ahí, dibujos que hay por ahí con el nombre de Gabo son míos. Son suyos. Porque yo en esa época pues era muy ingenuo y me dejé manipular mucho del vendedor, porque a mí me interesaba era ganar dinero. ¿El vendedor? ¿Por qué vendedor ya había? Sí, se llamaba Alberto Melo. Él vendía sus cuadros. Sí, él era vendedor de arte, sobre todo muchos dibujos. Pero entonces me manipulaba en cierto sentido porque él quería que hiciera los temas de él. Entonces en esa parte pues no desarrollé mucho el talento, sino que hubo unos años que me bloqueé. Cuando uno vende por encargo, como que se limita a desarrollar la expresión y a trabajar más libremente. ¿Y al tipo, a ese señor Melo le gustaba que... A él le hice muchos bodegones, le hice paisajes, le hice desnudos. Entonces son temas que son temas de decoración. Entonces no van a trascender más allá de lo que un artista puede expresar. Entonces para llegar lejos no se llega lejos haciendo un bodegón, no se llega lejos haciendo... Tiene que haber ya una parte más, un estudio más interno y una propuesta del artista. Llega una etapa en que se desprende de ese vendedor y ¿qué pasa después? No, hubieron muchos vendedores. Después conocí en Bogotá a Guido Nuro, en Bucaramanga a Luis Chacón, a Omar. Conocí una cantidad de vendedores después. Entonces, pero porque uno piensa que el arte es vender y se aleja uno un poco de lo que es la verdadera esencia del arte, ¿no? Que es regular las emociones, que es el sentido de la expresión. Entonces ya llega un momento donde uno dice, bueno, debo sostener la parte creativa y la administración emocional con la intelectualidad y la filosofía, pero aparte de eso necesito sostenerlo con algo. Entonces seguí vendiendo arte, pero también llevando una investigación aparte. ¿Cuándo da ese paso que usted encierra en esa frase de decir buscar la esencia del arte? Como el año 99. Conocí un cliente, un magistrado, entonces me invitó al apartamento, tomamos whisky y resulta que él conocía más de arte que yo. Entonces le dije, ¿cómo? Entonces claro, él leía libros, era apasionado de la lectura y ahí comprendí que el arte no es simplemente pintar bonito, sino que tiene que llegar a una investigación, un propósito. Aparte del desarrollo técnico viene la parte de la propuesta del artista a lo social, ¿no? Porque el artista tiene un compromiso con la sociedad. Entonces, como en el 1999 decidí ponerme a investigar, a buscar tratados de Alberti, de Cellini, a leer mucho. Y eso le da un cambio. Sí, claro, porque uno empieza a conocer la esencia de verdad del arte y el propósito que tenemos nosotros como artistas en sociedad. ¿Y qué podemos decir, por ejemplo, de los grandes de la pintura, de esos destacados, de esos famosos, Miguel Ángel, el arte que se hizo en la Sistina del Vaticano, en fin, todos esos legendarios cuadros que hay en los más importantes museos del mundo, por ejemplo? Que tenemos que investigarlos, o sea,
Nadie puede decir hoy en día, que voy a crear una técnica, que voy a crear un estilo. Todo ya está hecho. Los artistas de este tiempo lo que tienen que hacer es investigar y estudiar mucho, sobre todo los tratados. Desde el Renacimiento hay tratados artísticos, vuelvo y repito, como los de Cellini, los de Alberti, incluso son muy sistematizados y hay ejercicios. Lo que pasa es que muchos artistas o pintores creen que porque pintan bonito, o la influencia ahorita del internet, o de muchos libros de arte, pero se olvidan de que tiene que haber un proceso, y ese proceso es investigar los tratados, estudiar las técnicas, porque todo ya está hecho. O sea, la parte manual, la parte técnica, la parte artesanal ya está hecha, que eso influye un 20% al desarrollo artístico. Ya después viene el desarrollo intelectual y el desarrollo filosófico, igual que la creatividad y las emociones. La creatividad y las emociones hay que administrarlas. ¿Y usted es partidario de la formación académica de un artista plástico, de un pintor? Es decir, que vaya a una escuela de bellas artes, por ejemplo. Pues yo creo que es como todas las carreras. El que estudia Derecho, el que estudia Administración, el que estudia Contaduría, puede ir a la mejor universidad del mundo, pero si no ama lo que quiere, no va a ser un buen profesional y no investiga. Alguien puede estudiar en una academia mala, pero si tiene la pasión e investiga por su propia parte, pues va a llegar muy lejos. Sí, porque hay los casos que sobresalen de personas que se han formado sin haber visitado nunca un aula académica para conocer lo más elemental del arte de pintar, ¿cierto? Sí, y son célebres. Yo, por ejemplo, nunca he recibido clases de nada. Todo ha sido investigación. Y por ejemplo, tengo amigos que son profesores. Por ejemplo, tengo una amiga que es profesora de la Nacional y tiene doctorado en arte. Y ella habla conmigo y me dice, yo tengo doctorado en arte, pero no tengo lo que usted tiene, ¿sí? Entonces, una cosa es el conocimiento y una cosa es cómo transmite ese conocimiento a través del sentimiento y de la expresión. Claro, pero eso no desdice que hay convencidos y que hay gente que también tiene una gran formación de artista estando en la academia, ¿no? Hay de todo. Oh, sí, hay de todo. Bueno, digamos cómo pudiéramos resumir esta parte en la cual llegamos, porque ahora vamos a tocar otros aspectos. Fue un cúmulo de gran experiencia desde la infancia hasta este encuentro con el vínculo de la esencia del arte. O sea, yo, por ejemplo, me siento muy afortunado, porque a mí las cosas me fueron llegando, ¿sí? Desde la niñez, los obsequios de mi tía Josefina, los libros de mi hermana Bernarda, el apoyo de mi hermana María Antonia, de mi hermana María. O sea, todo ha sido como que todo me ha llegado en el momento que es, ¿sí? Incluso, por ejemplo, cuando mis hijos estudiaban en la escuela, yo pasaba a recogerlos a la escuela y me iba una hora antes y me metía a la biblioteca. Y le pregunté a la señorita de la biblioteca, le dije, ¿usted tiene libros de arte? Dijo, pues me llegaron unos que regaló el rey de España, pero están nuevos. Y yo los destapé, los leí, duré como 2 años leyendo los libros, tanto que la señora me los prestaba para allá para la casa. No sé qué se hizo de esos libros, no sé qué se hizo de la biblioteca, porque se acabó. Entonces como que me siento tan afortunado, como que las cosas me han llegado como que en el momento y las he aprovechado también, ¿no? Se le han dado de una forma tal que no las buscaba. Sí, y las he aprovechado en el momento que me llegaron, pues las he sabido aprovechar. Bueno, maestro Domingo Castro, vamos a una pequeña pausa, ya continuamos con otros aspectos de su vida, de su trabajo, de esto que es tan apreciado como es el arte plástico, la pintura. Usted tiene la palabra en Telesan Gil, de San Gil para la región. Este programa cuenta con el apoyo del Laboratorio Clínico Ligia Vargas Chaparro, Exámenes de Sangre y Salud Ocupacional de Pinzón Vargas, Edificio Ciprea San Gil, Ariel Fernando Rojas Rodríguez, Director Inder Santander, Tiempo del Deporte, Tiempo de Santander. Usted tiene la palabra en Telesan Gil, de San Gil para la región. Amables televidentes, reciban nuestro saludo cordial en este día de su programa. En palabras. Recordemos que es un programa de opinión pública que está dirigido a todos nuestros televidentes.
Y bien amables televidentes, vamos a la segunda parte de Usted tiene la palabra, en esta oportunidad con el maestro Domingo Castro Oliveros. Maestro, bueno, pasemos ahora a mostrar, digamos, ese trabajo que su persona ha hecho y que está vinculado con exposiciones, con muestras, con viajes al exterior, etcétera, etcétera. ¿Cuándo llega a esa etapa? Eso lo hicieron en el 2010. Yo no tenía planeado exponer en el exterior en esa época, ni me imaginaba exponer en el exterior, sino que fue a causa de que, bueno, yo participaba en todos los eventos, o en la mayoría de eventos que salían en el país, convocatorias, concursos, de todo, pero con un amigo participamos en varios concursos que incluso la obra no fue destapada, tal cual como la enviamos, tal cual la regresaron. Okay. Entonces nos dimos de cuenta de que eran concursos de arte que estaban amañados. Y incluso participamos en otro concurso y nos dijeron 3 meses antes quién iba a ser el ganador. Nosotros, no, eso es imposible, eso no. Que sí, el ganador va a ser tal, porque el juez va a ser tal. Y 3 meses después, pues sí, todo lo que nos dijeron había sido cierto. ¿Eso en el exterior? No, aquí en Colombia. Ah, Colombia. Y entonces me desanimé mucho. Y dije, voy a intentarlo fuera del país. Y salió una convocatoria de la Bienal de Grabado en el 2010 en el Museo Paco Urondo de Argentina. Y yo dije, no, me voy al Paco Urondo. Entonces hice unos aguafuertes y unas silografías y las mandé. Incluso yo recuerdo que le escribí al encargado del evento que yo no era artista universitario, sí, no era. Y me dijo, no, lo que nos importa es su trabajo. Listo, eso me costó mucho porque en esa época yo no sabía cómo se enviaba ahora al exterior, entonces lo mandé por una empresa nacional y la empresa nacional contrató, mejor dicho, en esa época el envío me valió casi 900.000 pesos, pero yo quería salir del país, quería hacer algo, a ver cómo me iba. Y me fue muy bien, quedé en el segundo lugar en el Museo Paco Urondo de Argentina. Bueno, ¿qué es eso de agua? ¿Qué? Aguafuerte. ¿Qué es eso? Aguafuerte es ácido nítrico con agua, se llama aguafuerte porque se trabaja una lámina de metal. Sí. Y se le aplica cera de abejas y se dibuja sobre la cera de abejas con una punta metálica. Entonces al sacarle la cera de abejas pues queda el espacio. Cuando uno mete la lámina en el agua fuerte, que es el ácido nítrico con agua, pues el ácido nítrico se come donde no hay cera de abejas y después pues se calienta y se escurre la cera de abejas y queda el grabado en la plancha y se pasa a un tórculo y se puede sacar de un tiraje de 1 a 25, de 1 a 100, dependiendo del artista qué es lo que quiera. ¿Esa era la exigencia de esa participación de concurso? Era de grabado, sí. Era de grabado. Grabado se hace, por ejemplo, yo mandé 2 aguafuertes y 2 silografías. Silografías en madera. Sí. Se hace la talla en madera y lo mismo. ¿Qué reflejó allí? ¿Qué se mostró? ¿Qué salió? Uno se llamaba Nocturno, que era un hombre inclinado sobre el anochecer, como parecido al Pensador, pero sí. Y el otro era Rosa Nocturna también, que era una prostituta haciendo striptease, ¿sí? Entonces es la Rosa Nocturna, la que florece solamente la noche, ¿sí? Bueno. Era algo así, y esos 2 grabados están en el Museo Paco Urondo en Argentina. ¿Permanecen allá? Permanecen allá. Ajá. El museo Nómada. ¿Otro país? Bueno, después de Argentina, bueno, entonces salió otra bienal que fue en el Museo de las Américas, de pequeño formato en Miami. Entonces ahí envié obra y después me dijeron que si quería que la obra estuviera en el museo, y la obra se quedó en el Museo de las Américas. Y ahí conocí a Susan Stenhausen, una alemana que tiene una galería en Stuttgart, en la Florida. Y me dijo, a mí me gustaría mucho que su obra estuviera en mi galería. Si quiere armamos una exposición para noviembre. Y listo. Entonces pues yo no tenía la cantidad de obras que ella me pedía y me puse a trabajar día y noche y le cumplí, pero entonces aplazamos la exposición, no fue en noviembre, la aplazamos para finales de diciembre y fue hasta febrero. Eso fue en el 2011. ¿Qué mostró allá, en estos 2 lugares? Allá fue mucha obra abstracta, fue con Susan. Y después Susan me dijo que me quería ver allá, entonces después viajé a otra actividad que se hizo en Orlando, después en West Palm Beach,
después fuimos a Tallahassee, después hicimos un viaje que fue como un mes, que fue Miami, West, Orlando, la alcaldía de Orlando, Florida, y subimos hasta Tallahassee. Tallahassee es la capital de la Florida. Bueno, todo ese desplazamiento le llevó a estar allá ¿cuánto tiempo? ¿O fue en diferentes épocas? Fue en diferentes épocas. Ajá. ¿Cuánto permanecía así, digamos, por tiempo en Miami, la Florida, Orlando y todo eso? 2 meses, 4 meses, 5 meses. Sí, más o menos así el tiempo. ¿Ninguna dificultad para las visas, para esos viajes? ¿Cómo fue? ¿Cómo era? Pues al inicio tenía visa de artista, ¿no? Visa de turismo. Entonces yo iba y pues a las exposiciones, por ejemplo con Susan no había problema para llevar la obra, porque ella, por ejemplo, como ella vendía la obra, pues ella pagaba impuestos sobre la venta, entonces no tenía ningún problema. Ya cuando me separé de Susan, porque es que hay una cosa en el arte, que un artista no puede estar más de 5 años con la misma galería. Tiene que estar... Tiene que estar rotando, y la misma galería le dice a uno, si te demoras más de 5 años con la misma galería, estás congelado. Claro. Ya no avanza. Hay que renovar. Ya no avanza, entonces ellos ya saben que los contratos o los términos no van a ir más de 5 años. Los mismos managers no lo hacen, porque el artista tiene que evolucionar, estar produciendo, tiene que moverse, estar produciendo. Y ellos ya saben, incluso ellos tienen esa teoría, que cuando un artista dura más de 5 años exponiendo en el mismo lugar, es un artista que ya no tiene mucho para dar. Bueno, su desenvolvimiento allá en todas esas exposiciones, ¿obligatoriamente tenía que hablar en inglés o había traductor o el público era conocedor del idioma? Pues lo que es la Florida, pues se maneja mucho el español, ¿no? Hay mucho latino, y la mayoría de exposiciones eran dirigidas a latinos. Uno que otro americano llegaba así, pero entonces no manejaba yo mucho frasecitas, no más. Ya cuando me salió la propuesta para San Francisco, con el consorcio Palmer, entonces el consorcio me exigía que pues, tenía que aprender idioma, y entré a la escuela a estudiar inglés en San Francisco. ¿De qué nivel? Llegué al B2 en San Francisco. O sea, más allá de lo que es el alfabeto y lo básico, ya... Oh, sí, ya más, un poquito más avanzado, intermedio. ¿Y a esta etapa cómo está ya? Estoy en ese mismo porque no seguí estudiando. Caramba. Sí. Y que el consorcio me obligaba, ¿no? A tener que estudiar. Incluso cuando vino la pandemia, me cogió la pandemia en Estados Unidos. Entonces las galerías, museos, todos cerraron. Claro. Y el consorcio nos obligaba que al permanecer nosotros cerrados y al recibir un apoyo mensual teníamos que estudiar. Entonces yo me fui a Stanford a estudiar ilustración, pero no alcancé, ya estaban los cupos completos. Entonces me metí a estudiar diseño de artefactos en sociedad, que incluso fue como algo frustrante, porque el primer día de clase el profesor dice: si ustedes creen que aquí esta área es para creativos, están equivocados, porque el diseño de artefactos de sociedad no es creatividad, es resolver problemas. De todas maneras yo hice otro tipo de arte en parte, sí, pudiéramos uno decir. O sea, no estaba muy relacionado con el arte, porque yo quería ilustración, pero aprendí mucho en diseño de artefactos de sociedad, aprendí mucho. Bueno, todas esas participaciones, todos esos viajes, etcétera, ¿ya terminaron o ahora en este momento cómo están? No, todavía están, porque a mí me llegan propuestas. Por ejemplo, hay para Nashville hacer un mural, hay para hacer cosas, y hay que iniciar, digamos, el 16 de mayo. Entonces, si yo digo, yo voy. Entonces tengo que estar el 16 de mayo allá para hacer esa propuesta. ¿Está trabajando por encargo? Ahora estoy con el consorcio Palmer. Entonces el consorcio ofrece ciertas murales corporativos, obras, sí. Entonces hay para hacer esto. Entonces el consorcio tiene una serie de artistas. Entonces, de acuerdo al trabajo del artista, pues uno se postula, ¿sí? Entonces, pues yo quiero hacer, o tengo tanto diseño,
Entonces ellos, ok, listo, venga y hace ese trabajo. Compromisos a corto plazo, maestro, que nos están haciendo la seña que ya estamos concluyendo. Compromisos a corto plazo, tengo una exposición en Orlando, Florida, en la alcaldía de Orlando, Florida, para dentro de 2 meses, pero es una colectiva, y la exposición para octubre en el Museo Hauken en Gigo, en Corea del Sur, que lo que ya está programado, ya está listo, ya están dando. ¿A Seúl o a Corea del Sur? Sí. Corea del Sur. Y ya tiene todo organizado. Sí, o sea, esas 2 exposiciones ya están, me falta pues verificar otras, ¿no? Pero que este año ya están andando esas 2. O sea, tiene trabajo permanente. Oh, sí. Y aparte de eso, pues tengo también, o sea, aparte de lo que hago afuera, también lo mío, ¿sí? También estoy organizando unos libros, de pronto en unos 2-3 años quiero publicar un libro, ¿no? El libro de artista. ¿Sería el primero? Sería el primero, sí. ¿Alguna vez le ha dado por el detalle de contar las obras que ha hecho? Oh, no. ¿Por qué? No sé, nunca he pensado en eso. Bueno, es una idea que queda ahí sí. Para que la puede incluir en el libro. Oh, sí. Sí, está muy bien. Puede ser en la introducción o en la parte final. Sí, muy buena idea. Maestro, muy amable. No, señor. Muchísimas gracias. Éxitos en todos los trabajos. Dios lo bendiga. Gracias. En la cámara y en la edición, Yamir Fernando Cediel. Muy amables y buenas noches. Amables televidentes, reciban nuestro saludo cordial en este día de su programa Las Palabras. Recordemos que es un programa de opinión pública que está dirigido a todos nuestros televidentes.